Pasó. No, todavía no, todavía no. Ahí va. Yo no Sí, estaba la otra vez. ¿no arranca? ¿Sí? Otra. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Ahora sí empezamos a pesar de los problemitas técnicos. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por acompañarnos un viernes más. Hoy le vamos a presentar a Pablo Cabanillas, que es el doctor Pablo Cabanillas, de la Cátedra de Dendrología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Biología con orientación en Paleontología. Sin embargo, no se dedicó a los dinosaurios, sino a las plantas. Hizo su tesis doctoral en anatomía de las plantas trepadoras y hoy se dedica a la investigación y docencia en anatomía de madera. Además, es docente secundario e incursiona de vez en cuando en la divulgación científica. Bueno, Pablo, con muchísimo gusto te cedo la palabra. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver todo y... ¿Cómo? Bueno, no sé si antes de arrancar o al final me permiten hacer un pequeño chivo. Iniciamos en el último boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, dimos inicio junto con el profesor Gustavo De Lucchi a una nueva sección del boletín dedicada esta vez a las plantas cultivadas. La idea es que vamos a ir en fascículos reeditando la Enciclopedia Argentina de Jardinería y Agricultura. Así que nos hemos tomado la titánica tarea de intentar actualizar el Parodi, así que ya salieron tres familias: Actinidiaceae, Lycopodiaceae y Shingoaceae. Y bueno, en el próximo número vienen las Cimaruaceae sensulato, junto con las Picramniaceae que las sacaron de ahí. Así que bueno, eso está para consultar en internet de forma gratuita. Es una especie de parodia en cuotas a medida de que va a ir saliendo en todos los números, vamos a ir sacando un poquito. Así que está para darle un poquito más de difusión, fue una obra muy importante y bueno, esperamos estar a la altura. Así que bueno, ahí está el chivo. Gracias por dejarme hacer el chivo. Bueno. Arrancamos entonces con la charla concretamente. La idea de hoy es hablar un poco de, de los villanos del reino vegetal, porque nosotros tenemos un poco, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Que uno tiene un poco esta idea de que la naturaleza, los bosques, son estos lugares bucólicos, tranquilos, que invitan a la reflexión, a la paz interior. Y sin embargo, muchas veces, en real- durante mi tesis yo me di cuenta, al observar las plantas, mis plantas trepadoras acá de la ribera rioplatense, de las selvas marginales, de que en realidad esto que parecía pacífico, cuando uno se lo ponía a analizar con cuidado, en realidad eran secuencias de altísima violencia, pero a cámara lenta. Entonces, a mí me gustaría empezar con un paralelismo y cerrar con este mismo paralelismo, por eso de la violencia vegetal. Entonces, mi idea es que vamos a analizar un poquito cómo es que crecen estas plantas trepadoras y estranguladoras, que vendrían a ser las villanas del reino vegetal. Y a mí me gustaría hacer un paralelismo con las películas de artes marciales. Entonces, esta imagen que veíamos recién, que parecía muy pacífica, en realidad sería una cosa 哎呀，你記唔記得 como 啊？你 esto, 俾人用兩把斧頭 pero en 冚住你，cámara 我點救你 lenta. 㗎？呢啲嘢我冇你咁嘅記性，你個死衰仔，我要打死你至得！
Debo decir que cuando planifiqué esta charla, que ya tiene algunos años de su primera versión, era muy fanático de Jackie Chan. En ese momento, como se verá, es una vieja película de Jackie Chan junto con Sammo Hung, que es el otro actor junto con Jackie Chan. Los dos salieron de los circos chinos, de los estrictísimos circos chinos, donde se conocieron y iniciaron esta carrera de artistas marciales. Lo que quería destacar de esto es el nivel de violencia y de enfrentamiento, y no es una cosa ordenada y prolija, sino es una cosa donde las trompadas, las patadas y los golpes vienen de todos lados. ¿Sí? Entonces, todos dan y reciben, ¿sí? Todos son dadores de golpes y receptores a su vez de golpe. Entonces, mi propuesta para repensar un poco a las trepadoras y a las estranguladoras es: tengan esto en mente, pero vamos a ver cómo esto se efectúa a cámara lenta. Vamos a empezar por las plantas estranguladoras y después vamos a seguir por las trepadoras. Las estranguladoras son un subgrupo dentro de las plantas epífitas, y dentro de las plantas epífitas son un subgrupo dentro de las hemiepífitas, aquellas que arrancan su vida arriba de otro árbol, empiezan su vida como una epífita, germinan, su semilla cae sobre otro árbol, sus propágulos caen sobre, en general, en la horqueta de otro árbol, inician su vida, así como una epífita. El ejemplo que voy a dar acá son con diferentes especies de ficus. La mayoría de las fotos son de luz natiana, excepto acá la de la derecha, que es de ficus religiosa. Entonces, estas plantas, cae la semilla, germinan, inician su vida sobre otra planta, ¿no? Y empiezan a producir un tallo hacia arriba, con sus hojas, un vástago hacia arriba, y una serie de raíces hacia abajo. Y esas raíces tienen un comportamiento particular. Si todo aquel que haya visto a Ficus lusnatiana alguna vez en el campo, el higuerón, eh, puede dar fe de esto, de que sus raíces son muy vigorosas, crecen hacia el suelo, ¿sí? Establecen contacto con el suelo y empiezan a absorber agua y nutrientes del suelo, entonces deja de ser una planta epífita, ¿sí? En un momento esas raíces empiezan a fusionarse unas con otras en un proceso bastante complejo donde incluso los meristemas se fusionan, y esas raíces se fusionan y empiezan a formar un corset alrededor del tronco, un corset rígido alrededor del tronco de aquella planta que ha sido su víctima. Entonces, como decíamos, arrancan arriba, ¿sí? Vemos acá a la izquierda, ¿sí? En verde tenemos a nuestra estranguladora, nuestra villana, y en verde la víctima. Entonces, inician su vida arriba del árbol como una epífita, contactan con el suelo, empiezan a tomar nutrientes y agua del suelo, cobran mucho vigor y empiezan, a medida que van bajando las raíces, se van fusionando entre sí y forman una estructura que se llama pseudotronco, que forman un corset alrededor del tronco del árbol y terminan asfixiándolo, terminan estrangulándolo. ¿Por qué? Porque si tuvo la mala suerte de caer sobre de la víctima ser una dicotiledonia o una conífera, son plantas que siguen creciendo en grosor. Sus meristemas laterales necesitan crecer en diámetro para poder seguir viviendo. Entonces, esto es como un anillado externo total que le hacen, ¿sí? Entonces, tiene un cepo externo, un corset que le va a impedir crecer en grosor, por lo tanto va a estar estrangulando al floema desde afuera, al impedirle desplazarse hacia afuera. Toda la peridermis, toda la corteza queda compactada, y desde adentro el cambium, el cambium que está produciendo xilema hacia el centro empuja.
Entonces, todos los tejidos más delicados de la planta, de la víctima del árbol, están siendo compactados violentamente. Entonces, ¿esto qué pasa? Empieza a perder vigor el árbol, ¿sí? Que le está dando, que está siendo hospedante de esta hemiepífita, empieza a perder vigor, ahí lo tenemos graficado, que se le van secando las ramas y al final termina muriendo. Y muchas veces nos podemos llegar a encontrar digamos, en casos avanzados con que la estranguladora queda con un tronco, con el corset vacío. El tronco original de la planta sobre la que creció se termina pudriendo, se muere y se pudre. Y nos quedan estas estructuras muy llamativas donde forman este pseudotronco que en realidad son raíces fusionadas y trabadas unas con otras que forman una especie de andamio. Y el tronco verdadero está arriba de todo. Son bastante particulares, si alguna vez las han visto en el campo, son muy llamativas y bueno, son precisamente estranguladoras, su nombre está más que claro, ¿sí? Hay una salvedad, hay unas plantas que son inmunes, digamos, las plantas, los árboles intentan defenderse, cambian el tipo de corteza, tienen una serie de reacciones, ¿sí? Para intentar liberarse. Hay unas solas plantas que son inmunes, que quien lo haya visto sabe de quién estoy hablando, que son las palmeras. Las palmeras están vapuleadas por el picudo rojo en este momento y el picudo negro. Son inmunes a las estranguladoras. ¿Por qué? Porque las palmeras no crecen en grosor. Llegado un momento, empiezan a crecer en altura, pero dejan de crecer en grosor. Su crecimiento en grosor es muy, 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 muy limitado cuando ya son adultas. Entonces, cuando pueden llegar a ser víctimas de una estranguladora, en realidad la estranguladora no les puede ya hacer daño. Crece encima, le quitará aire, le quita acceso a la luz, ¿sí? Pero no es más que una epífita más, molestando todo lo que puede molestar una epífita. Digamos, con esto que algunos ecólogos llaman parasitismo estructural, con lo cual yo tengo mis peros respecto al tema del parasitismo estructural, pero bueno, las palmeras de una se salvaron. Con los picudos no, de las estranguladoras se salvaron. ¿Sí? Fíjense cómo incluso en la imagen de la derecha tenemos un ficus que estos ficus no solamente fusionan las raíces, fusionan los cambium, los felógenos, fusionan los meristemas del propio individuo, sino que son capaces de fusionar los meristemas de varios individuos. Entonces, lo que empezó como 3, 4, 5, 10, 15 individuos separados terminan fusionados, compartiendo nutrientes, formando un megaorganismo. ¿Sí? Es muy llamativo. Es un poco un proceso que todos los árboles pueden hacer esto de fusionar meristemas. Si uno hace un corte a la altura del nudo, va a ver que si uno mira un árbol de un año al otro, va a ver que las horquetas se desplazan hacia arriba, entre comillas. Pareciera que las ramas están cada vez más arriba, pero no porque el tronco esté creciendo en altura, sino porque se van fusionando esos meristemas, el de la rama y el del tronco principal, y entonces la división empieza a aparecer cada vez más arriba. Si uno corta un nudo en un árbol, hace un corte longitudinal del nudo, lo puede ver. Si hace un corte transversal también va a ver cómo están las dos ramas separadas y en un momento hay una parte de los meristemas que se mueren y otros que se fusionan. Es muy característico, si alguna vez lo vieron, no se lo olvidan más. Y estas encima tienen la capacidad de fusionar varios individuos de la misma especie, que es una cosa que no muchos árboles pueden hacer, no es fácil. Sería una especie de autoinjerto natural, la capacidad de autoinjertarse naturalmente. Individuos de distintas edades, de distintas cepas genéticas, es realmente fascinante. La planta que yo estoy seguro, me consta que pueda hacerlo por la bibliografía, es Ficus religiosa. Los otros ficus, hasta donde yo pude ver, no me consta que puedan fusionar diferentes individuos, pero en diferentes partes del mismo individuo
es muy común, incluso la enamorada del muro, la de Ficus pumila, también lo puede hacer si uno lo ve cuando la arranca de una pared, va a ver tallos y raíces y manojos de raíces fusionados unos con otros, lo que debe ser el transporte de agua que estudiamos en fisiología vegetal ahí adentro, no me quiero imaginar. Eso de que el agua va desde la raíz hasta las hojas y ahí se evapora, acá adentro es una red que se mueve para todos lados el agua. Bien, y no me tomó... Hay un video que no me lo tomo. Bueno, espero que me tome los otros. Bien, hasta acá hablamos de las estranguladoras. Ahora vamos a pasar a mis plantas favoritas, que son las plantas trepadoras, las que me dieron de comer por un par de años durante la tesis y que tienen, para mí, son las plantas más importantes, son las más interesantes, son las que hacen cosas más raras, según lo que, mi humilde opinión. Lo que estamos viendo acá a la derecha es un solo individuo de Pueraria lobata, del kudzu, que es una planta asiática que se come en Asia y que ha sido introducido en América, en Norteamérica en Norteamérica y en Australia tienen unos problemas gravísimos con esta trepadora. Acá en Argentina está escapada de cultivo, está escapada en Misiones, si no recuerdo mal, y en provincia de Buenos Aires también. No llega a tener esta virulencia, pero sí se la ha visto formando capas sobre capas sobre capas. Son plantas que trepan una vez y encima se arma otra capa de la misma planta, de incluso el mismo individuo, si es que pueden entenderse como individuos. Estos organismos que ya son tremendamente modulares, ¿sí? Porque son plantas que van a crecer sobre otras plantas, pero van a volver a enraizar y van a volver a crecer sobre otras plantas y volver a enraizar, suben y bajan de los árboles, de todo lo que se crucen, en realidad. Esto es una capacidad que tienen todas las plantas trepadoras, pero bueno, en el kudzu es pasmosa. Recordemos un poquito la definición general de planta trepadora, ¿sí? Las consideramos en principio plantas terrestres, o sea que germinan en el suelo y que muy temprano en su vida pierden la capacidad de mantenerse erguidas por sí mismas. Es decir, pasado un corto periodo de tiempo, pasan a un estado decumbente, pierden la capacidad de sostenerse erguidas y ya no pueden acceder fácilmente a la luz, por lo cual empiezan un comportamiento que se llama exploratorio, que ahora lo vamos a ver si los videos me acompañan donde donde lo que aprendimos de los árboles de cómo crecen es totalmente al revés. ¿Sí? Y durante ese periodo van a subirse a todo lo que encuentren, volver a caer, volver a subirse todas las veces que sea necesaria. Y todo esto que nos enseñaron de que las plantas son más delgadas en el ápice y se ensanchan hacia el cuello y vuelven a engostarse hacia las raíces, esto a veces es así, pero a lo largo de una misma planta puede invertirse varias veces. ¿Sí? Quien haya trabajado con trepadoras en el campo me va a dar la razón. Si uno empieza a seguir una planta, hay un momento en que no sabe si está subiendo, está bajando, si viene o si va. Se meten adentro del suelo, vuelven a salir. Son realmente desconcertantes. Bien, las plantas trepadoras las vamos a dividir según su estrategia de vida, es decir, cómo trepan, cómo son capaces de agarrarse, y eso les va a limitar a qué soportes se pueden agarrar y cómo se van a agarrar y qué necesitan del soporte para poder agarrarse. Esto es una clasificación muy general, pero es bastante intuitiva. Estas son las plantas, digamos, las que trepan activamente, que tienen alguna estrategia puntual para subirse arriba de otras plantas. Dejamos afuera a las llamadas apoyantes, que serían situaciones intermedias entre una trepadora hecha y derecha y un arbusto erecto.
Ahí en el medio vamos a tener los famosos arbustos decumbentes y un montón de situaciones intermedias donde arrancan las ramas que crecen para arriba y luego se caen sobre el suelo, como Tecoma stans, ¿sí? Todos esos arbustos rastreros, vamos a tener un montón de situaciones intermedias. Pero hoy vamos a enfocarnos en las trepadoras propiamente dichas, aquellas que son capaces de realmente subirse a otra planta. Y ahí vamos a tener dos grandes grupos, en realidad tres. Vamos a tener en el B, ¿sí? Aquellas plantas que son volubles, que ahí dice twinning, que es la traducción, son aquellas que se enredan todo el tallo, todo el vástago alrededor de otra planta. Vamos a tener aquellas que se adhieren en el A por raíces que se van pegando, ¿sí? Que desarrollan alguna clase de adhesivo y se pegan contra cualquier soporte. ¿Sí? Y después las otras tres, que son aquellas plantas que tienen una tigmosensibilidad exacerbada, ¿sí? Aquellas que son capaces de percibir el contacto de otra planta o de otro soporte sólido, ¿sí? Y ahí vamos a tener los zarcillos, los llamados pecíolos sensibles o pecíolos volubles y algunas otras estructuras más en las cuales no nos vamos a meter demasiado. Pero los más carismáticos, los más conocidos son los zarcillos. Bien, vamos a ver ahora un video de el inicio de la vida de una planta trepadora. En particular, esto es una sandía, si la memoria no me falla. Vamos a ver la germinación, la producción de dos cotiledones, ¿sí? Nuestros dos cotiledones, típico de cucurbitaceae, y enseguida va a empezar su primera etapa, ¿sí? Donde todavía se mantiene erguida por sí misma. Y vamos a ver que cumple con lo que nosotros conocemos de todas las plantas, que es que va desarrollando las hojas y las extiende antes de extender el tallo. ¿Sí? Vamos a ver que aparece una hoja pequeña, adulta ya, ¿sí? Y las va desplegando antes de alargarse. Y eso no podríamos, porque claramente tiene una cara de cucurbitaceae que mata, si no es por eso, nos costaría bastante diferenciarlas de un arbusto erecto, de un árbol, de una hierba erecta, ¿sí? Hasta acá es una planta normal. Y fíjense una cosa interesante que va a ir haciendo, que es ese movimiento en espiral que van haciendo, que es la circunnutación. Todas las plantas hacen eso, todos los órganos vegetales aéreos hacen eso. Crecen, no crecen derecho hacia arriba, sino que van describiendo una leve espiral en el espacio. No crecen directos, sino que van formando esas pequeñas espirales. Eso se llama circunnutación. Lo hacen todas las plantas vasculares, hasta donde sabemos. Vamos a ver acá cómo ese, ese patrón típico de las plantas, de primero desarrollar, desplegar las hojas y luego alargar el entrenudo, como en las plantas trepadoras ya no es tan así, ¿sí? En realidad van a tener los dos comportamientos. Fíjense, esto es un Rubus ulmifolius en el suelo de un bosque. Estos son una serie de videos que hizo la BBC hace muchos años, por eso la calidad no siempre acompaña. Pero fíjense, ¿sí? Miren esa circunnutación exagerada, ¿sí? ¿Ven cómo tienen un comportamiento exploratorio? No es simplemente que crecen adelante y mueven un poquito, mueven mucho. Estas plantas están buscando activamente a las otras plantas para crecer encima. Estas plantas, al contrario de lo que haría un vástago normal, que crece hacia la luz, muchas de estos ejes crecen hacia la oscuridad, hacia la parte más oscura del bosque. ¿Buscando qué con la oscuridad? La oscuridad que está asociada a un árbol grande. Crecen hacia una víctima. La víctima más grande va a dar la sombra más grande y ellas van a crecer hacia ahí.
Las hojas, por el contrario, crecen para el otro lado, crecen hacia la luz. A medida que el tallo va buscando el árbol más grande, las hojas van buscando la luz. Unas crecen hacia el sol, las otras crecen hacia la sombra. Fíjense cómo avanza a lo largo del suelo, rastreando las mayores sombras. Y si pudieron ver, se fijan que la elongación del entrenudo precede por mucho al despliegue de las hojas. O sea, la planta primero se alarga y una vez que va encontrando, o sea, acercándose a su víctima, recién ahí despliega las hojas. Es el comportamiento contrario a lo que haría una planta erecta, una planta que va en busca de la luz directamente y que es capaz de sostenerse y tener sus hojas al sol por sí mismas. ¿Vieron además la diferencia de la velocidad de crecimiento entre la zarzamora, el Rubus ulmifolius y el resto de las plantas? Esas son cámaras trampas dejadas en el bosque que van sacando fotos sucesivas cada cierta cantidad de minutos, luego pasado en cámara rápida y entonces te da ese video. Eso lo hacen todas las trepadoras. Ahora después vamos a ver algunos videos de cómo crecen puntualmente algunas estrategias de vida, algunas estrategias de ascenso, y vamos a ver cómo este comportamiento exploratorio se va manifestando de diferentes maneras. Bien, eso es en general, todas las trepadoras lo hacen. Ahora a mí me gustaría entrar unos minutos, si me dan un segundo, me tomo un mate que me estoy deshidratando. Me gustaría entrar algunos minutos en algunas estrategias de vida puntuales, porque si bien agrupamos, por ejemplo, en lianas o en enredaderas a todas estas, las que tienen raíces adherentes, las que tienen zarcillos con las plantas volubles, cada una de ellas implica una fisiología diferente y parte de procesos diferentes, de reacciones diferentes. Entonces, vamos primero con las plantas volubles, que a su izquierda tienen una hipomea alba, muy verrucosa, y a su derecha tienen un Calaeum xylophyllum, dos nativas de acá de la costa rioplatense, dos de las que estudié, también por eso tengo fotos de ellas. Fíjense cómo se ve esos tallos que están en espiral alrededor de un soporte. Incluso a la izquierda pueden ver a la hipomea alrededor de otra planta, pero a veces, cuando no hay otra planta, son capaces de subirse sobre otros tallos de sí misma. ¿Sí? No hacen mucha diferencia. Todo soporte es bueno, ¿sí? Todos los bondis los dejan en la puerta. Entonces, cualquier cosa que suba, a ellas les viene bien. De hecho, hay una cosa que yo he observado, que es muchas veces hay plantas, hay árboles, que tienen ciertas estrategias que hacen que sea más difícil que se le instalen trepadoras. Por ejemplo, los eucaliptus o las mirtáceas que pierden sus cortezas muy seguido, que tienen cortezas lisas y que las pierden muy seguido. Entonces, cualquier planta que se agarre a una corteza de eucaliptus tiene los días contados porque rápidamente se va a caer, ¿sí? esa corteza y lo que había logrado trepar va a volver al casillero cero. Pero muchas veces, donde creció una vez que creció una trepadora sobre un árbol, las otras trepadoras vienen encima de esa. Entonces hay un proceso de facilitación ecológica. Es difícil muchas veces que se establezca la primera, pero donde enganchó la primera, atrás vienen el resto. ¿Sí? Y muchas veces cuando las vemos en la selva, adentro del bosque, lo que vemos es el resultado de una colonización pasada. Entonces a veces vemos los tallos muy largos cruzando de una rama a otra y tienen 7, 8 metros de distancia, pero en realidad nosotros vemos, lo que no estamos viendo son todas las ramas que se murieron en el medio. Cuando cruzó había un montón de ramas. ¿Sí? Cruzó cuando era un eje verde muy, muy delicado y muy liviano. Cuando se fue haciendo pesado, fue aplastando a su soporte y solamente queda el tallo adulto cruzando ya maduro. Y a través de ese tallo muchas veces cruzan otras trepadoras también. Entonces, una vez que arranca una, atrás viene todo el resto. Bien, este video era para mostrar
cómo crece directamente una planta voluble. Fíjense, esto es una convolvulase. Fíjense este movimiento en espiral que veíamos en las otras plantas, leve, acá está exageradísimo. ¿Sí? Fíjense cómo cuando toca un soporte sólido, primero hace una espiral muy cerrada. Hace dos, tres vueltas ahí sobre el poste de la derecha, sobre la caña de la derecha. Hace varias vueltas y luego las estira, ¿sí? Y luego se estira sobre el soporte y ajusta esa espiral. Si ustedes han visto muchas veces las madreselvas hacen esto en los bosques nativos una vez que se instalan, y muchas veces se pueden ver las marcas de estrangulamiento en espiral de las plantas volubles sobre los árboles, ¿sí? Los árboles también reaccionan a esto, producen un leño de reacción, de compresión, y fíjense cómo el tallo está estiradísimo, tiene un montón de nudos, pero los entrenudos están larguísimos y las hojas no se han desplegado aún, ¿sí? Esto, ¿por qué lo hacen? Digamos, ¿por qué? Entre comillas, no hay voluntad acá. Pero esto es una estrategia que se favorece evolutivamente para lograr pasar grandes gaps, grandes espacios entre una rama y otra, entre un soporte y otro. Una hoja desplegada pesa mucho, tiene mucho líquido, tiene mucha célula, mucha materia. Entonces, la estrategia es ser muy liviano, muy largo, solamente desplegar las estrategias de fijación, ¿sí? Y una vez que estoy agarrado, recién ahí despliego las hojas. Esas hojas me van a dar un nuevo escalón, porque me van a permitir hacer fotosíntesis, tener azúcar, tener más energía para seguir creciendo. Entonces van creciendo como en escalones. Eso es muy típico, van por etapas. Y es muy interesante porque estas plantas no resisten la compresión. O sea, si uno tira de la punta que se acaba de fijar, la planta rápidamente colapsa. Pero si uno tira desde abajo, la planta es capaz de resistir muchísimo peso, ¿sí? En tensión, o sea, toda la planta que está debajo, puede soportar muchísimo peso. ¿Sí? Con dos vueltas de una trepadora, ¿sí? Y teniendo un poquito de peso, con un poquito de peso nomás, 12 gramos de peso, que pueden ser un par de hojas desplegadas, apenas desplegadas, puede soportar 600 gramos de peso de planta por debajo. ¿Sí? 600 gramos de peso que pueden ser planta, puede ser un mono cruzando, otra trepadora que se le agarró, ¿sí? Acá estamos en el campo de la posibilidad. Recuerden que estas plantas van a ser también dentro de los bosques autopistas para todos los mamíferos. Acá van a cruzar, las comadrejas van a cruzar entre un árbol y otro, los monos van a cruzar entre un árbol y otro, las ratas, todos los roedores, todo bicho que puede cruzar, que puede evitar el suelo, que es donde están la mayoría de los depredadores, lo va a evitar. Y van a cruzar a través de las trepadoras siempre que tengan oportunidad. Entonces, a mí siempre me llamó la atención que, por ejemplo, si uno hace con el mismo peso desde arriba en una situación similar, pero con un cordel, ¿sí? De poca fricción, este sistema no podría soportar mucho peso. Fíjense que lo máximo que soportaría sería 40 gramos contra 600. Acá lo que vemos es que la fricción del tallo de la trepadora contra el tallo de la víctima, del árbol que le está dando soporte, es imprescindible. Entonces, el propio crecimiento del árbol hace que la trepadora se vaya fijando más. La rama a la que se fijó la trepadora se está ensanchando y está ajustando la trepadora contra la rama. Le está dando fricción y por lo tanto le está permitiendo fijarse firmemente ahí y de ahí poder dar otro salto a otra rama, a otro árbol, a otro soporte. ¿Sí? Es, y de hecho vamos a ver que muchas trepadoras tienen, ¿sí? En sus ejes jóvenes muchas estrategias, muchas estructuras que le van a aumentar la fricción contra el soporte. Vamos a ver que suelen tener costillas, verrugas,
hojas opuestas, ¿sí? Hojas acorazonadas, toda cosa muchos pelos, muchas espinas, muchos pelos rígidos, todas cosas que le van a servir para aumentar el contacto y la fricción de la trepadora contra su soporte, ¿sí? Eso es muy característico y de hecho se usa muchas veces para reconstruir en las plantas fósiles, se usa como evidencia para decir, bueno, tiene muchas estructuras de fricción, tiene cara de haber sido una trepadora en el pasado. Bien, entonces hasta ahora tenemos entre las trepadoras la exageración de un proceso que hacen todas las plantas, ¿sí? De hecho, las plantas volubles, la estrategia de ser voluble la vamos a encontrar en todos y cada uno de los grupos de plantas. La vamos a encontrar en las gimnospermas, en las angiospermas, en las monocotiledonias, en las angiospermas basales, en las eudicotiledonias. En todos los órdenes vamos a encontrar plantas volubles. La vamos a encontrar incluso entre los helechos. Entre las plantas fósiles la vamos a encontrar en grupos extintos. Todas tienen donde apareció, aparentemente, donde habría aparecido el modo de vida trepador, aparecieron las plantas volubles. ¿Por qué? Porque requiere simplemente la exageración de un proceso que ya está presente en todas las plantas, que es la circunnutación, esto de crecer en espiral. Solamente necesitamos exagerar eso y tenemos una planta voluble. Luego podrá ser más exitosa o menos exitosa, dada un montón de otras adaptaciones. Ahora vamos con una innovación morfológica ya mucho más compleja, que son las plantas con zarcillos. Los zarcillos, ¿sí? Que son órganos sensibles al tacto, ¿sí? Y que reaccionan en cuestión de segundos. Los zarcillos son incluso capaces de diferenciar el toque de una pluma versus el toque de un objeto estacionario. Son capaces de diferenciar el viento, por más que sea muy fuerte, de un objeto estacionario. Son capaces de diferenciar, por ejemplo, un líquido que les dé un chorro de agua muy fuerte de un objeto realmente sólido. Y lo más interesante de todo esto es que aún no sabemos del todo cómo Cuerno lo hace. Tenemos algunas hipótesis, aparentemente está relacionado con una cadena de reacciones en la pared celular, pero que no requiere ninguna estructura especial. Por lo tanto, en principio, todas las plantas, todas las partes de la planta viva serían capaces de sentir el contacto, pero la mayoría no lo hacen. Solamente los zarcillos. ¿Por qué? Aún no podemos entender bien por qué. Sabemos que algunos, por ejemplo, tienen sensibilidad solo de un lado, otros de los dos lados, de todos los lados, pero solamente pueden doblarse hacia un costado. La verdad que en esto hay para estudiar a patadas, en la parte fisiológica, la determinación genética, la determinación morfológica. Es complejísimo porque no contento con eso, la variabilidad morfológica de esto es brutal porque hay desde hojas modificadas completas, hay ejes completos modificados, vástagos completos, el tallo completo modificado, como por ejemplo en las vitáceas, donde el eje principal, ¿sí? Se transforma en un zarcillo y la yema lateral, que tenía que ser una rama lateral o estar en la esquina de una hoja, es la que ocupa la posición apical. ¿Sí? En cada nudo hay un cambio de dominancia apical y lo que tenía que ser el tallo principal termina hacia un lado ocupando la posición de fijación. Tenemos partes florales, tenemos raíces, tenemos cualquier órgano que se nos ocurra prácticamente, tenemos un órgano en alguna planta, está modificado como un órgano sensible al tacto para la fijación. ¿Sí? Donde lo busquemos, hay, con lo cual es más desconcertante y aparece en familias muy lejanas. Ahora, eso sí, cuando aparece, no se pierde más. Una vez que aparece en un linaje, prácticamente no se pierde. Hay arbustos erectos que tienen zarcillos y no los usan para nada. ¿Sí? O los usan para fijarse una rama con la otra en algunos arbustos del desierto. Simplemente forman
un matojo entre ellas, entre las propias ramas, se cierran sobre sí mismas, pero no los usan para trepar. Es muy llamativo, la verdad que los zarcillos son fascinantes. Bueno, tan fascinantes, vamos a verlos en acción. ¡Eh! No, no era pasar la filmina. Bien, ahí lo que vemos es un eje explorador, ¿sí? Y un eje larguísimo que es el zarcillo. Fíjense que el zarcillo está ramificado. Cada uno de ellos circunnuta, está haciendo este crecimiento en espiral y además el tallo lo está haciendo, con lo cual el espacio que explora es enorme, ¿sí? Puede explorar incluso casi 1 metro o en algunas plantas un poco más. Fíjense cómo encontró un soporte y empieza a crecer alrededor, ¿sí? Lo primero que va a hacer es, una vez que toca un soporte, fijarse al soporte. La punta sigue girando y se va enroscando. Eso queda apenas fuera del video, arriba a la izquierda. Y automáticamente lo que empieza a hacer es empezar a enroscar toda la parte que no está fijada, entre la parte fijada y el tallo, la empieza a enroscar sobre sí misma, como quien ajusta un alambre, un alambrado. Fíjense que incluso se ve un punto de inversión. El zarcillo está girado hacia un lado, tiene un punto en el medio que está girando sobre sí mismo y del otro lado está girado hacia el otro lado. Y eso, quien haya mirado plantas trepadoras, una pasiflora, se ve siempre, ¿sí? Ese punto de inversión funciona como un resorte y está tirando activamente de la planta hacia arriba. Ya no solo por el crecimiento, tira de la planta hacia arriba. La acerca al soporte. Y no solamente eso, sino que durante las tormentas, donde esto se sacude para todos lados, las ramas se sacuden para todos lados, estos sistemas funcionan como como un amortiguador. Son mucho más flexibles. ¿Sí? Tienen muchísimas más chances de no romperse en comparación con una planta voluble, que está agarrada a su rama. Si la rama se quiebra, al diablo con la trepadora, se la lleva puesta. Incluso a veces pasa que las ramas quedan colgadas y agarradas de las trepadoras. Incluso hay algunos estudios en la tesis de Putz en Barro Colorado. Él había analizado los efectos positivos y negativos de la presencia de grandes trepadoras. Entonces decían, bueno, una trepadora se sube a los árboles y va tapando la luz y les roba dióxido de carbono y todo esto. Ahora bien, cuando pasa un tornado, las trepadoras mantienen unidos a los árboles y evitan que muchos árboles se caigan. Donde hay menos trepadoras, hay más mortalidad de árboles porque los tira abajo, ¿sí? Y eso es un efecto positivo que no está siendo tenido en cuenta muchas veces. Las trepadoras son vistas como villanas y sin embargo también aportan un montón de nutrientes, aportan pseudosuelos, aportan distribución de vías de llegada para muchos polinizadores, para muchos dispersores. Entonces tienen muchas cosas negativas, pero también tienen muchas cosas positivas. En realidad, cuando uno termina haciendo el balance, el efecto es, en la mayoría de los casos, es prácticamente neutro. No de las estranguladoras, de las trepadoras. Bien. Después tenemos otro grupo muy emparentado con el de los zarcillos, pero mucho menos estudiado, que es el de las plantas con pecíolos prensiles, donde la hoja no se ha modificado, la estructura interna de la hoja en general incluso ni siquiera está modificada, pero hay partes de la hoja que tienen un periodo concreto de su vida donde pueden agarrarse a cosas, ¿sí? Combretácea es un gran ejemplo de esto, ¿sí? Los clematis, las ranunculaceae son excelentes ejemplos de esto. Los tropiolaceae, los tropeolum, son típico ejemplo de esto, donde la estructura de la hoja en sí no está modificada, pero el pecíolo o los peciólulos son capaces de una reacción muy similar al extremo del zarcillo, ¿sí? No tienen este comportamiento de enroscarse sobre sí mismos y tirar de la planta. Son una situación un poco más rudimentaria que el zarcillo. El zarcillo es como
El punto más elevado, es aquello que es lo más complejo de producir, lo más elegante, lo más complejo. Evolutivamente, una vez que los tienen, no los pierden. Los pecíolos prensiles, hay casos donde se pierden, ¿sí? Donde aparecen en un linaje y luego desaparecen y luego vuelven a aparecer. Aparentemente el salto evolutivo para desarrollarlos no es tan grande, ¿sí? No tenemos video de esto porque han sido mucho menos estudiadas. Así que acá hay un tema muy, muy viable, muy vacío. En general las trepadoras están bastante vacías de gente, poca gente las estudia, fundamentalmente porque son difíciles de seguir. Un árbol, uno está enraizado en un punto y sabe que de ahí para arriba y sus ramas. Las trepadoras uno la encuentra y las tiene que seguir metros, decenas de metros, se te hunde en el suelo, uno hay que estar persiguiéndolas, desenterrándolas, buscándolas y vuelve a subir, vuelve a bajar. Uno nunca sabe, a veces se cortan y reaparecen, entonces lo que parecen a veces tres, cuatro individuos, en realidad es uno solo. Los árboles son mucho más macanudos para eso, los arbustos también, las trepadoras no. Las trepadoras son como los pastos, se mueven para todos lados y separar un individuo de otro es todo un rompecabezas. Y por último, nos queda el último grupito de trepadoras activas con procesos eh, especializados, que son las trepadoras con raíces adventicias. Y tal vez el ejemplo más conocido de esto es la hiedra, es la más estudiada de todas, es la que uno tiene más presente, también por su voracidad. Son plantas que crecen muy rápido, como la mayoría de las trepadoras crecen al doble, el triple de velocidad que una planta normal. Si incluso crecen a veces más rápido que las plantas pioneras. Si alguno anduvo por la selva muchas veces, cae un árbol y las trepadoras obturan los claros. Lo primero, las capoeiras, los capoerones, como le dicen en Misiones, en el sur de Brasil. Muchas veces uno los encuentra, que es un espacio que ha quedado vacío porque ha sido limpiado o porque cayó un árbol y lo que encuentra es una maraña de trepadoras intransitable. Los bordes de los bosques, lo mismo. Donde hay ramas y hay luz, hay trepadoras a patadas. Después uno entra al bosque y ya no es tan difícil de moverse. Ya los tallos son más grandes, las cosas están mucho más arriba, pero en los bordes están por todos lados. Bien, las plantas con raíces adhesivas, cuyo ejemplo más notable es la hiedra, pero hay ejemplos a patadas, ¿sí? Hay muchísimos. Entre las Bignoniaceae, por ejemplo, hay una combinación muchas veces de plantas que desarrollan zarcillos en una parte, pero que además son capaces de producir estas raíces adherentes, que obviamente son raíces adventicias, están produciéndose en el tallo, en la base de las hojas. Algunas plantas solo la producen en los nudos, otras son capaces de producirla a lo largo de todo el tallo. Y fíjense que tienen una particularidad que las plantas son capaces de producirla hacia todos lados, pero solo sobreviven las que están del lado oscuro. ¿Sí? La planta la produce hacia todos lados. Las que viven son las que están del lado del soporte. Y tienen un escototropismo, crecen hacia la oscuridad. Como toda buena raíz, crece hacia la oscuridad. Pero cuidado, no crecen hacia abajo. No tienen un gravitropismo definido. No son raíces como la de las estranguladoras que crecían hacia lo oscuro y hacia abajo como típica raíz. ¿Sí? Estas crecen hacia lo oscuro. Y con respecto a su comportamiento con la gravedad, no sabemos muy bien qué pasa. Está estudiado muy poquito. Yo sospecho sinceramente que su gravitropismo o está anulado o está balanceado por algún otro efecto, está tapado por otro efecto. Lo que vamos a ver en la hiedra en particular, acá arriba a la izquierda vamos a tener una serie de acercamientos cada vez más cerca. Entonces, arriba a la izquierda tenemos lo que vemos nosotros. Un tallo con su hoja y hacia abajo, hacia la oscuridad, creciendo las raíces, ¿sí?
Arriba a la derecha vemos los ápices de esas raíces que crecen hacia la oscuridad. Si hacemos más zoom, abajo a la izquierda vamos a ver que esas raíces tienen una serie de pelos y esos pelos en sus extremos producen adhesivos, ¿sí? Van a tener dos efectos. Una es producir adhesivos y además copian el relieve, con lo cual van a producir un efecto de sopapa. Van copiando el micro relieve de la superficie sobre la que están creciendo, de modo que ya hay un efecto de vacío. Las que más hacen esto son las que tienen zarcillos con almohadillas, como los Parthenocissus, em, que es el ejemplo más obvio, donde no solamente copian el relieve, sino que una vez que se pegaron, se separan en el centro y hacen un efecto de succión. Por eso son tan difíciles muchas veces de separar de las paredes. Y cuando los separás de las paredes, te traes el pedazo de pared. Si alguna vez alguien ha tratado de sacar una hiedra de una pared o de un árbol, va a ver que va arrancando pedazos de corteza, pedazos de pared, viene con todos los puntitos blancos, quedan todos los puntitos pegados, marcados en la pared. ¿Sí? Eso porque su adhesión es más fuerte que el soporte, que la resistencia mecánica del soporte. Entonces, muchas de estas producen adhesivos y además producen un pequeño vacío, que cada una de esos pelos, el vacío que produce, la adhesión que producen es muy pequeña. Pero cuando empezamos a sumar un pelo con otro pelo, con otro pelo, con una raíz, con otra raíz, con todos esos adhesivos, con todo ese vacío, la adhesión es muy grande. Si uno ha visto alguna vez una hiedra o una macfadiena, un biscati sobre otra planta, va a ver que las plantas son enormes, los tallos son muy grandes, son muy pesados. Una vez que uno los descuelga, son muy pesados. Son tallos que están muy rellenos de agua, que de hecho son pura agua. Son extremadamente pesados, lo cual nos está indicando que su soporte, su capacidad de carga es altísima. En realidad son capaces de soportar muchísimo peso. Lo que vamos a ver acá es un video de la vida secreta de las plantas, un viejo documental de la BBC narrado por el fenomenal David Attenborough, donde van a seguir a un filodendro que tiene dos sistemas de raíces y tiene un sistema de raíces de fijación, que esto es muy común en las aráceas, tienen un sistema, una serie de raíces que están especializadas en fijarse al soporte y otra serie de raíces especializadas en absorber nutrientes del suelo, que uno los puede incluso diferenciar anatómicamente. Son dos tipos de raíces completamente diferentes. Lo que estamos viendo acá son un montón de semillas que vamos a ver, ven que no tienen las hojas ni desplegadas, está gastando todas las reservas de las semillas en encontrar un soporte. Crecen hacia el lado más oscuro del bosque, buscando un árbol. Una vez que lo encuentran, cambian radicalmente su comportamiento. Una vez que logran fijarse a algo, esto es otra cosa que tampoco tenemos muy en claro cómo es la cascada de señales, cómo detectan, cómo saben que se han fijado a un soporte válido, porque son capaces de rechazar distintos tipos de soportes por la rugosidad. Por ejemplo, los vidrios los rechazan, aunque son capaces de sujetarse a los vidrios, los rechazan. Los metales muy lisos los rechazan. Buscan soportes con cierto grado de rugosidad y cierta consistencia. Una vez que encuentran un soporte, una víctima, empiezan a formar un tipo de hojas que no se separan de la planta, quedan pegadas contra el tronco, ¿sí? Son hojas orbiculares, son muy redondas, son hojas juveniles que no tienen nada que ver con las hojas adultas. Las hojas adultas, en este caso, por ejemplo,
se ve claramente que son hojas muy parecidas a una monstera, son hojas muy divididas, que están en el dosel, ¿sí? Que hacen fotosíntesis de otra manera, ¿sí? Entonces vamos a ver que tienen una heterofilia brutal, que vamos a ver que dos hojas de la misma planta en el mismo eje son completamente diferentes y las asignaríamos a especies diferentes, a géneros diferentes muchas veces, ¿sí? Según las condiciones de luz y de fijación, desarrollan distintos tipos de hojas. Lo vamos a ver también muchas veces con muchos filodendron cuando se agarran a las paredes y una vez que llegan al límite de de la pared, cambian el tipo de hoja. Las enamoradas del muro también hacen eso. Y muchas veces no las dejamos llegar al borde de del muro, pero si las dejáramos llegar al borde del muro, cambian el tipo de eje que producen, producen unos ejes muy verticales con una hoja muy distinta, ¿sí? Mucho más grande, más suave. Y ahí al final nos mostraban todo el manojo de raíces de fijación que iban serpenteando sobre el tronco. Bueno, hasta acá lo que es la morfología externa. Hemos hablado de morfología externa y a mí me gusta hablar siempre un poquitito de anatomía porque es mi primer y gran amor, lo sigue siendo, sigo trabajando en anatomía, pero uno cuando trabaja en anatomía es importante entender qué cuerno está cortando. Sí. Cuando uno hace anatomía de madera, no es lo mismo un árbol que ha crecido horizontal, un árbol que le pasó el fuego por encima, cortar una rama lateral, horizontal, que un eje vertical. Y si esto es así en un árbol, que suelen tener un eje principal y ramas laterales, en las trepadoras, que si ustedes lo quieren pueden pensarlo como un arbusto muy especializado, en general están muy emparentados con géneros arbustivos. Sus ancestros suelen ser arbustivos. En las trepadoras leñosas, en las lianas, sus ancestros suelen ser arbustos. A mí me gusta considerar los arbustos muy especializados en un modo de vida muy particular. Que Acá hay ejes que suben, ejes que bajan, ejes que se fusionan, ejes especializados en saltar de una rama a la otra, de encontrar nuevos soportes, ejes especializados en llevar nutrientes, en fijarse. Entonces, en toda este mare magnum de diversidad vegetal, entender qué estás cortando puede ser todo un desafío. ¿Sí? Porque esto de la descripción estándar a 1,30 de altura, a la altura del pecho, etcétera, etcétera, se desdibuja completamente. ¿Sí? Eso se desdibuja totalmente, hay que buscar estándares nuevos para decir dónde es la estructura estándar de una trepadora, dónde es la anatomía típica de la especie y qué son modificaciones. Lo interesante es que en las trepadoras especializadas, todas, independientemente del mecanismo de ascenso que tengan, van a tener, la anatomía interna es muy estable. La especialización de una planta trepadora, que es esto de yo no hago un tronco grueso, yo me subo arriba de un tronco grueso, ¿sí? Para llegar a la luz. Mirá que voy a hacer pedazo de columna, mirá que voy a gastar todo ese carbono orgánico, toda esa fotosíntesis en hacer una columna para ganarle a otro que ya está instalado. Mejor me subo arriba del otro que ya está armado, sobre una arquitectura que ya está armada, crezco arriba de esa otra planta y abro mis hojas al sol. Eso tiene un problema, ¿sí? Que con un tallo muy delgado voy a tener que llevarle agua a un montón de hojas, ¿sí? Para que se den una idea, a misma superficie foliar, la misma copa, lo que un árbol lo llevaría en 1 metro de diámetro, una trepadora te lo puede hacer con 10 centímetros de diámetro, 5 centímetros de diámetro, exagerando. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna parte del xilema que no esté conduciendo. Todo lo que está funcionando y está llevando agua. Y es más, todo el tallo se dedica prácticamente a llevar agua. Cuando uno ve un tallo de una trepadora, va a ver vasos enormes que los corta y los ve a simple vista. Son vasos brutalmente grandes.
y va a haber mucha fibra gelatinosa, mucho parénquima, mucha alternancia de tejidos duros con tejidos blandos, mucha variante cambial. De hecho, es difícil separar familias por la madera muchas veces. La anatomía general, la descripción general, como la plantea Iagua, es decir, tipo de vasos, distribución de los vasos, la porosidad, todo eso casi no nos va a servir para diferenciar familias, para identificar, mucho menos géneros, porque el modo de vida está tan especializado que todas las maderas son muy iguales. A ese nivel, a que a veces es difícil diferenciar una leguminosa de una bignoniace, simplemente por su descripción. Lo que vamos a ver en las trepadoras también es que este comportamiento de exploratorio también se refleja en la madera. Fíjense, a ver si puedo dibujar, vamos a ver si puedo anotar un poquito. Fíjense en esta parte, que es, todo eso es xilema secundario, ¿sí? Pero no es igual al otro xilema secundario que tengo acá arriba, y que lo vamos a pintar en amarillo. Esto es el xilema secundario típico, ¿no? El que yo diría es el de la planta adulta, ya desplegó las hojas, ya está produciendo flores. Este cambio se corresponde muchas veces con la madurez sexual de la planta. Lo que marqué en rojo, ¿sí? Es la etapa donde la planta está comportándose o bien todavía puede soportarse a su propio peso o bien es el comportamiento exploratorio. Fíjense que el tamaño de los vasos no tiene nada que ver, el diámetro de las fibras no tiene nada que ver, la distribución de vasos, el área vascular no tiene nada que ver. Claro, en esta etapa que yo marqué en rojo, recuerden lo que veíamos, la planta es un eje largo con las hojas diminutas. ¿Para qué voy a necesitar llevarle mucha agua si lo único que estoy haciendo es alargándome? No estoy transpirando prácticamente nada. Solo necesito agua para estirar las células del ápice, ¿sí? Y la hoja necesita agua para hacer fotosíntesis y prácticamente no, si es diminuta y es probable que ni siquiera haya empezado. Ahora, una vez que se fija, cambia su comportamiento, cambia el comportamiento del cambium, ¿sí? Y se dispara un nuevo tipo de xilema secundario, que es el xilema secundario que se le dice externo o trepador, de la etapa donde ya se fijó y desplegó las hojas, ¿sí? Y empieza a tener la capacidad de desarrollar sus estructuras reproductivas. Es bastante peculiar, me parece, a mí siempre me llamó la atención esto, que se refleje tan marcadamente en la anatomía. Y quienes hayan trabajado alguna vez o hayan estado en el campo y cortado una planta trepadora, una liana, conocen también que sus tallos no siempre son normales, no siempre tienen el típico meristema de un árbol, donde vamos a tener un solo cambio, un circular, produciendo todo el tiempo xilema secundario más o menos parejo hacia adentro y floema secundario hacia afuera. Vamos a ver que las necesidades de su modo de vida van a imponer diferentes innovaciones. En este caso son bignoniaces, van a ver que, a ver si podemos dibujar, un segundito. ¿Sí? Van a ver que si yo dibujo el cambium, la posición del cambium en el momento en que se hizo el corte, el cambium viene así, se mete para adentro, pega una vuelta, vuelve a salir, ¿sí? No produjo la misma cantidad de xilema a lo largo de todo el tallo. Eso hace, le da un contorno a la parte más dura del tallo, a la parte del xilema secundario adulto. Le da un contorno que no es un cilindro. Estos contornos, así quebrados, ¿sí? Donde vamos a empezar a entremezclar tejidos duros y tejidos blandos, le va a dar una flexibilidad mucho mayor, que es una ventaja en su modo de vida porque este tallo va a estar
agarrado entre una rama y otra, entre un árbol y otro, esas ramas se sacuden con el viento, pasa un mono por encima, una rata se colgó, ¿sí? Y esta planta tiene que resistirlo. Y su estrategia no es como la de los árboles de ser duros, ser rígidos. La estrategia acá es ser flexibles. Me acomodo al movimiento, no resisto el movimiento, me acomodo. Entonces la idea acá, en general, así, obviamente se entiende que no hay voluntad de vuelta, sí, no hay voluntad en la evolución, simplemente es una manera de expresarlo. La estrategia acá es con un tallo delgado, llevar muchísima agua, por lo tanto voy a tener vasos muy grandes y al mismo tiempo ser muy flexible. Y al mismo tiempo tener un sistema vascular donde tengo vasos muy grandes, pero todos aquellos que pasamos por fisiología vegetal sabemos que cuanto más diámetro tiene el vaso, cuanto más ancho es un vaso, más peligroso es, porque enseguida puede fallar. Cualquier exceso de transpiración, cualquier déficit hídrico, nos puede producir una burbuja de aire y ese vaso deja de conducir agua. Entonces lo que hacen las trepadoras es decir, tener un sistema de vasos extremadamente grande, extremadamente ancho, perdón, asociado con un sistema de vasos extremadamente chiquitos. Entonces las trepadoras van a tener, que son extremadamente seguros. Incluso a veces tienen miriadas de traqueidas, vasos a veces tan delgados como traqueidas o como fibras, que uno las ve en corte transversal y dice, esto no es un vaso, esto es una fibra delgada, a veces llegan a ser vasos. Entonces, las trepadoras lo que hacen es, tienen vasos mucho más grandes que los árboles y vasos mucho más chicos, conviviendo todos juntos. Tienen un sistema de mucha eficiencia y muy peligroso, que son tubos muy grandes que llevan agua muy rápido, que les permite crecer muy rápido, y un sistema de respaldo muy seguro, ¿sí? Que en general no participa mucho, no aporta mucho, pero está ahí por las dudas. De vasos muy chiquititos, muy lentos, pero muy seguros. Entonces, la estrategia es hacer las dos cosas al mismo tiempo y esto le permite ser flexible. Incluso, si vemos algunas otras trepadoras, vamos a ver que esta flexibilidad, lo que Schenck le decía estructura cable, los alemanes le llamaban estructura cable, ¿sí? Donde vamos a tener de vuelta esta mezcla de tejido duro, tejidos blandos, unos dentro de otros, ¿sí? Esta alternancia, estos tejidos empaquetados, protegidos, mucha redundancia de tejidos. Los meristemas se dividen, se producen meristemas nuevos. Y acá empiezan a haber meristemas que uno ni sabe de dónde salen. Estudiar la ontogenia de las plantas trepadoras es un lío muy entretenido, pero es un desafío bastante complejo porque uno tiene que andar rastreando de dónde vienen esos nuevos meristemas. Y una vez utiliza estos patrones extraños, estas variantes cambiales, estos crecimientos anómalos, muchas veces llamados crecimientos atípicos, ahora sí, para identificar familias, porque ahora sí vamos a tener que, si bien el xilema es muy parecido en todas, vamos a ver que el patrón de la estructura cable, eso sí es específico de las familias. Entonces, la estructura general del tallo nos va a informar de en qué familias estamos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda una típica Malpighiaceae y a la derecha una típica Sapindaceae. Si bien aparecen en algunas otras familias, es menor. Hay variantes cambiales que son exclusivas de ciertas familias y ciertos géneros. Hay variantes cambiales que están por todos lados. Como esta, la de la izquierda es mucho menos específica, la de la derecha es muy específica, ¿sí? A veces incluso se usan en las claves dicotómicas en Sapindace para diferenciar grupos de especies, para diferenciar especies incluso. Cuando uno incluso se va más a fondo, a veces el sistema por el cual se formó una variante cambial, que puede ser igual en dos especies, el producto final, el patrón y la variante, el dibujo que le produce, eso es igual en dos especies, pero cuando uno va a estudiar de dónde vienen
esos nuevos meristemas, esos nuevos tejidos, resulta que salieron de dos lados diferentes. Entonces, acá hay un potencial para estudios taxonómicos muy interesante. Es una prueba latente, patente de que las células vegetales son totipotentes. Acá donde hay una célula parenquimática, donde hay una célula viva, hay potencialmente sale un meristema nuevo, ¿sí? Hay reparaciones. Muchas veces uno se encuentra en el campo que, por ejemplo, en este de la derecha, que es una Serrania meridionalis, el eje central es el original, el del tallo, el original, el que viene del Procambium y el Cambium, y que muchas veces muere y es reemplazado por alguno de todos eh, esos masas cinemáticas que se le dicen, accesorias, periféricas, que ni siquiera tienen una médula, que muchas veces ni siquiera desarrollan un sistema radial. No es un meristema secundario propiamente dicho, es una cosa más extraña, y muchas veces incluso reemplazan en la conducción de agua al eje principal, al original. A ese nivel, esto le permite tener una modularidad. Se muere uno, uno es atacado por los hongos y el otro toma su lugar. ¿Sí? Esto es muy común en el campo. Cuando uno se empieza a mirar las plantas, esto pasa todo el tiempo. Bien. Y por último, no me está mostrando el... Por último, ¿sí? Quisiera mostrar, recapitulando todo lo que hablamos, la secuencia final de una de las mejores películas de Jackie Chan, para que la próxima vez que vayan al campo y vean estas escenas bucólicas de bosques, con trepadoras, epífitas, bromeliáceas tanque, ¿sí? Pajaritos y todo esto, todo tan armónico y que transmite una paz interior que invita a la contemplación, en realidad lo que uno está viendo va a ser una escena de acción, pero a una cámara lenta tremenda, ¿sí? Lo que uno está viendo es una escena terrible, ¿sí? Una batalla por los recursos encarnizada, pero en cámara lenta. Entonces, como uno va mucho más rápido que las plantas, le parece una escena muy tranquila. Entonces, quería cerrar, dura unos minutos, pero les propongo que, dura 2, 3 minutos, pero les propongo que la veamos completa. Es la escena final de Drunken Master, el maestro borracho, que es un estilo de Kung Fu que desarrolla Jackie Chan para, para en realidad para una película anterior. Acá la idea es que él se vuelve impredecible. Al estar borracho, no hace lo que haría un gran maestro del Kung Fu, sino que hace torpezas, y a partir de esas torpezas y esos errores, él va creando diferentes estilos que los va cambiando a lo largo de la pelea. Entonces acá está él con su amigo del alma, Ken Lo, que es el otro que está de traje. Entonces, bueno, vamos a verla esto para que les quede como última imagen de cómo yo interpreto los bosques y las trepadoras. Acá se está mandando un trago de alcohol de quemar, el cual le va a producir una intoxicación espantosa probablemente.
Si se aburren, me avisan, y lo cortamos, porque tiene un minuto más todavía. Bien, Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con las escenas de pelea. Yo la- a mí me gustan mucho a mí me resultan muy entretenidas. Así que bueno, con esto terminaríamos la presentación. No sé si tienen preguntas, si quieren. si tenés algunas preguntitas. Gracias, Pablo. Dice, ¿podés decir dónde se puede consultar a Parodia Online? Está el Neoparodi, está en la página del boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Después cuando suban el video a YouTube lo puedo poner el enlace. Bien, Va a ir saliendo con cada volumen, va a ir saliendo algunos nuevos. La idea es que estamos en negociaciones para que tenga una pestaña aparte para que vayan quedando todos los volúmenes separados como era lo de Proflora en el Darwinion, entonces uno poder consultar directamente. perfecto, gracias. Ceci. Perdón, Pablo, porque yo igual la voy a buscar ahora. Si encuentro el link, lo voy a dejar también acá en el chat. Dale, Dentro de dale, sí, sí, obvio. dentro de Botánica Argentina, ¿en qué apartado me decís? Tenés que entrar al boletín de la Ah, Sociedad boletín. Argentina de Ahora lo Botánica, busco. en el boletín, el número actual. Ok, yo Boletín, lo busco ahora, no te último preocupes. boletín. Bueno, ahora lo busco. Em, no, quería decirles, porque acá en YouTube hay algunas personas, no me han dejado preguntas, pero sí no quiero dejar de saludar a Juan Vallejo, que es alguien de Ecuador, que siempre nos sigue y que, bueno, retomó y nos saluda. Em, y Lidia, que dice, excelente información sobre esos maravillosos seres, las trepadoras. Soy apasionada de observar a las trepadoras nativas y sus caprichosos movimientos. Bueno, comentarios. Em, Acá había una pregunta, de Silvina Mercado, que dice, ¿está estudiado qué mecanismos metabólicos generan el movimiento? Hubo muchas hipótesis, hubo incluso algunos estudios si no recuerdo mal, en arvejas que las llevaron al espacio para ver si era un problema de gravitropismo. Aparentemente, los movimientos, depende qué movimiento, pero el de circunnutación exagerado está relacionado con un gravitropismo que es diagonal, que no es vertical como en los tallos, sino que tiene un elemento así más diagonal. No hay vías metabólicas, hasta donde yo sé, estudiadas puntualmente para eso. Eh, Puedo buscar y si encuentro algo, se lo mando, lo dejo en un comentario en el video en YouTube.
Ahora a mí no me consta en este momento. De cuando le hice la tesis no encontré nada, pero bueno, algo siempre se le puede haber, se te puede escapar. Muchas gracias. Ana Levy dice, excelente charla, muy útil. Desde el Jardín Botánico Lillo de Tucumán te saluda y agradece Ana Levy Hines. Ya la seguiré Muchas la charla en gracias. detalle por YouTube. Y dice que allá tiene mucho... debo cortar, veré luego grabado, gracias. Y que en el Lillo tenemos un montón de lianas. Sí, es un... en el botánico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que en zonas así ya subtropical te hacen unos desastres divinos. Hay que estar controlando porque son muy rápidas. Además, donde agarran un poquito de velocidad, donde te descuidas. Por eso mismo, donde se fijan, agarran velocidad y tenés que empezar a bajarla porque te quedás sin jardín botánico. Tal Sí. cual. Em, Marcelo Jus dice, muchas gracias Pablo por tu presentación. Me queda una pregunta. Las plantas apoyantes, como la Santa Rita, ¿en qué categoría las ubicarías? ¿Son trepadoras u oportunistas? Bueno, hay de todo. Yo en particular a las bugambilias, tipo Spectabilis, y esas yo las ubico particularmente entre las apoyantes. Son trepadoras que no tienen un mecanismo especializado para el ascenso, no tienen una modificación del cuerpo de su cuerpo, digamos. No hay un órgano especializado, no hay una reacción exagerada, no hay una modificación de su fisiología, de su comportamiento en sentido amplio, ¿no? Eh, lo que sí muchas veces muestran es comportamientos exploratorios, esto de tallos, ejes, que primero se alargan los entrenudos y después despliegan las hojas. Pero no siempre. Hay un, yo las ubico dentro a las trepadoras, yo las separo en dos, en las apoyantes y las escandentes, que son las que tienen realmente alguna especialización para trepar. Entre las apoyantes, sí, hay un montón con espinas, todo un montón de estrategias que favorecen la fricción contra el soporte, ¿sí? Pero después hay un montón de situaciones intermedias. Si no hay un corte neto ni entre las apoyantes y las escandentes, ni entre las apoyantes y las rastreras, ni entre las apoyantes y las erectas. Hay especies que según cómo crezcan, según las condiciones que tengan, son un arbusto erecto, o son una liana, o son una liana o una rastrera. La verdad que tiene una plasticidad brutal. No Bueno, sé acá. Bien. si contesté la pregunta, perdón. Cualquier cosa me la vuelven a Sí. hacer. Acá Eli Roveri dice, muy interesante y didáctico. Pregunta, ¿tiene algún método sencillo para limpiar o sacar todas las ramitas y sopapitas que quedan en la hiedra? Tengo una gran pared con esas ramitas y pegotes muy difícil y debo pintar. Yo le metería una espátula arrancando los pedacitos de pintura. No hay agente químico que yo sepa que te los saque rápidamente. Hay que evitar que se suba. Lo único que puedes hacer es, durante la etapa exploratoria de la planta, evitar que se suba. Es lo mejor que puedes hacer. En ese momento el agarre es más débil, porque después, claro, atrás de eso se instalan las arañas, se instalan las ratas, comiéndose los higos y Sí. Ya, viene todo el resto. ya es tarde, la- el dueño anterior fue el que hizo eso. Ahora la cosa es limpiar, gracias. No, no te ayude mucho, pero bueno. No, la No, pero espátula, Eli, es la espátula. la Es la espátula. espátula, pero es muy alta. Hidrolavadora, Hidrolavadora, capaz que sí, si haces saltar Capaz, ¿no? la pintura un poco con buena presión, por ahí los haces saltar. Porque vas a hacer bueno, saltar la pintura, no la vas a separar la pintura de los sí, órganos de y- fijación. Claro. Olvídate. No, sí, no. igual tienen amigos y se divierten como los plásticos con globitos, ¿viste? Las van sacando con las sopapitas.
Pero muy mucho, difícil, gracias. Bueno, dice Luis de Mar del Plata, ¿el tocón va bien para controlarlas como plaga? O sea, cortarlas y dejar solo el tocón, le vas a pegar una viaba importante, hablando en criollo, pero no la vas a matar. Rebrotan, tienen muchísima capacidad de rebrote. Sí, les vas a pegar les vas a tener una mortandad aérea importante. Lo que sí te puede pasar es que si en la otra punta tocó suelo de vuelta, tiene raíces y va a seguir haciendo fotosíntesis. Lo otro que está también menos estudiado que las trepadoras, que son las raíces, de las raíces en general están menos estudiadas y las raíces de trepadoras menos todavía. A mí me ha pasado de encontrarme los mismos tallos cuando se hacen subterráneos, suelen hacerse carnosos, suelen tener raíces engrosadas, con lo cual están guardando por las dudas, están preparándose por si se las comen toda la parte aérea, si desaparece toda su parte aérea, tienen mucha capacidad de rebrotar en general. ¿Sí? Depende de la especie que sea, pero sí, si vos lo bajás hasta el tocón, las vas a retrasar muchísimo. ¿Sí? Si vos tenés una planta, una trepadora subida a un árbol muy alto y no podés subir hasta arriba a buscarla, cortale la conexión con el suelo y vas a matar la parte aérea probablemente. Pero no va, hasta que no se pudra, no va a caer. Lo bueno es que se pudren rápido en general, porque tienen una composición celular, la lignina no es la misma. Tienen una combinación de ligninas que no es tan resistente y además suelen tener una cantidad de agua, contenido de agua muy alto, con lo cual a los hongos les encanta y suelen tener muchos hongos ya viviendo en la corteza, ¿sí? Entonces rápidamente son consumidas. Así que sí, si las cortás la conexión con el suelo, las vas a hacer pelota. Bien. Excelente, gracias. Nunca me gustaron las peleas, pero re interesante la comparación con los movimientos de las trepadoras, dicen acá. Ahí creo que José, gracias, está levantando la mano. No sé si quiere hacer una Sí, pregunta o ustedes quería, manejen todo. quería, quería consultarte algo, no, pero no quería interrumpirte. Me parece que la persona que preguntó por el tocón, yo interpreté que preguntaba por el producto llamado tocón, que es un Ah, herbicida. Creo que se refería a eso, pero no ahí estoy no. seguro, ¿eh? Ah, No estoy mira, seguro. acá sí, Y José, porque acá escribió Luis de vuelta y dice, el tocón es un veneno sistémico para leñosas. bueno, ¿qué va a ser? Uno es viejo y entiende algunas cosas Sí, viejas. sí, es verdad. Bueno, independientemente de esto, que le quiero hacer una pregunta yo. ¿Qué me podés contar acerca de las arecáceas trepadoras? Y te la dejo Uf. picando. Un grupo muy interesante porque aparte son una cosa extraña que hay gente que dice, bueno, son apoyantes, son lianas. Bueno, hay una serie para quienes por ahí no estén tan familiarizadas, son varios géneros, entre Desmoncus, todos suelen tener nombres vulgares. Perdón, José, querías. No, Cálamos, Desmoncus, hay varias, Cálamos, ¿no? Digamos, los famosos ratanes. claro, igual en América tenemos algunas. Pero los ratanes son los asiáticos, si no mal Sí, recuerdo. es así, es. Eh, que suelen llevar los nombres vulgares de uñas del diablo, garras del diablo, porque lo que tienen suelen tener parte de la hoja o de la base foliar modificada en unas estructuras que les dicen cirros o flagelos. Flagelos en el sentido de látigo, son estructuras muy largas, pero repletas de espinas y unas espinas que aparentemente son muy dolorosas y que se enredan por todos lados. Entonces, la cosecha del ratán dicen que es una tarea muy poco amable. Son muy extrañas, ya de por sí las palmeras son monocotiledonias de consistencia leñosa, que ya de por sí tienen los meristemas tienen otro sistema meristemático completamente distinto. Y encima estas modificadas que tienen una altísima flexibilidad. La verdad que yo nunca tuve la oportunidad de estudiarlas,
en la región donde yo trabajé, que es la región rioplatense, digamos, las selvas marginales acá a esta altura de provincia de Buenos Aires, obviamente no hay. Nunca las pude ver en vivo, así que lo tengo de pendiente, ver palmeras trepadoras y ver Netum, Netum Nemon, algunos de los, el otro género de lianas gimnospermicas. Las efedras sí las tenemos por acá, pero las otras netales trepadoras me quedan pendientes. La verdad que es un tema hermoso, el de las palmeras trepadoras, pero no he tenido nunca acceso a ellas. Así que, José, si vos tenés, Y tengo que palmeras trepadoras, no, imposible en este clima. no Pero sé dónde bueno, estás. en el Chaco. Pero olvídate de, digamos, esos son palmeras todas absolutamente tropicales, que crecen en la selva y se apoyan y trepan por todo el dosel, ¿no? Sí, La teoría es que, bueno, la forma de crecer de la palmera siempre a partir de una sola yema apical, que precursoramente es un cirrus. Y se va elongando a medida que crece y primero va desarrollando el cirrus de donde se prende en otras palmeras y después más abajo desarrolla el follar. Como vos dijiste, es todo un sistema muy particular. Por eso te estaba preguntando si tenías antecedentes, porque, a ver, es mi especialidad, pero no las he podido estudiar en detalle, así que es una materia pendiente para mí. Tuve la suerte de verlas en la selva, pero ah, de mira. verlas a estudiarlas hay una diferencia muy, muy Sí, sí, grande. sí, hay una distancia. Bueno, pero Sí. ahí en el Chaco deben tener también los pastos trepadores, hay varios, los que le dicen yuquerí en Misiones, hay varios géneros muy interesantes ahí que producen unas rosetas de raíces apuntadas hacia atrás, junto con las primeras hojas en los nudos, que con los que se van anclando y forman unas estructuras bastante peculiares también. Así que ahí hay una... Sí, bueno, pero hay una Están distancia lejos, están bastante lejos. grande, ¿no? Es Yo decir, como para decir, bueno, hay un algo interesante desmoncus, también ahí. perdón, un desmoncus, a ver, una especie de, un género de palmeras trepadoras, puede llegar a tener algo así como 200 metros de largo. Sí, tranquilamente. Entonces es una cosa un poco atípica, ¿no? A lo que todos estamos acostumbrados a ver. Bien, pero no quiero apartarme del tema. Te dejo que sigas con tu disertación. No, no, gracias, Gracias gracias por el comentario, gracias porque por tu aparte respuesta. nunca alcanza para todo. No, imposible, yo lo sé. Bueno, Edgar dice, gracias por la charla. El comportamiento del crecimiento es realmente sorprendente. Y Luis dice, la hiedra puede llegar a matar un cerco de diligustro. Mira, justo los ligustros tienen un comportamiento, un crecimiento bastante agresivo. En general los va a debilitar, ¿sí? No llegan a matar. Normalmente cuando una trepadora en jardinería se dice que mató a una planta es porque la planta ya venía debilitada, con poco vigor, sino en general compiten y salen ganando en algunas partes y perdiendo en otras. ¿Sí? No es una cosa así tan directa de que la trepadora va a matar y va a asfixiar necesariamente. Eh, es una competencia entre dos exóticas de diferentes lugares, una china, otra europea, probablemente en Argentina, así que sí, te va a traer problemas, pero si vos lo tenés de cerco, si la mantenés medianamente controlada, te va a cerrar muchos de los gaps que te deje, muchos de los espacios, de los agujeros que te esté dejando. Los ligustros te van a estar dejando agujeros que te van a estar tapando las trepadoras, las hiedras. Así que depende lo que quieras, pero la vas a tener que controlar porque te va a tapar todo. Gracias. Bueno, Pablo, con respecto al tocón, al veneno este sistémico para las leñosas, ¿tenés algo para decir o lo No, investigamos no, después? no, no, porque
no fue algo en lo que yo haya trabajado como para poder dar una opinión. Hasta donde yo pude ver, no presentan como grupo funcional, las trepadoras, no tienen una resistencia particular química a los pesticidas. Eso va a ir variando, es especie específico y en general no suelen aparecer entre las malezas de cultivos así, no es una rama negra, no es un matamonte, o sea, no suelen aparecer así vigorosamente en los cultivos, con lo cual yo sospecho que están en el gran grupo de las plantas sensibles, particularmente a este herbicida. Perfecto. Alejandra Sandoval decía, si separo las lianas de la planta madre, ¿mueren o siguen viviendo? No, sigue viva. Probablemente lo que vas a hacer es desacomodar, a ver, las hojas que habían crecido para estar al sol, ahora estén a la sombra o queden dadas vueltas, pero no la mataste, ¿eh? O sea, la tirás al suelo, pero ahí sigue. Probablemente enraíce, tiene mucha capacidad de volver a enraizar y arranque de vuelta. Cuando caen al suelo, suelen replicar en buena medida todo lo que es el primer desarrollo desde la semilla. Arrancan a tirar nuevos tallos verticales, autoportantes, hasta que encuentran un soporte y vuelven a arrancar. O sea, son persistentes. Muy bien. Mira, no veo más preguntas en YouTube tampoco. Todas Sí. felicitaciones, Pablo, agradecimientos. Em, Muchas gracias, muy útil saber sobre estas especies. He tenido calabazas y es increíble cómo se extienden con su arcillo y ganando espacios. Gracias. Bueno, no sé, Eli, ¿vos tenés algo más? No, todos agradecimientos. Sí, claramente respondida, dice Marcelo Ju, muy interesante, muchas gracias. Gracias. No, no, bueno, todos agradecimientos por tu charla, Pablo. Bueno, Bueno, gracias a todos por conectarse, por, No, por por favor. quedarse también, a pesar de... Yo me olvidé de aclarar que no era apto por ahí para pacifistas la charla que contenía cierto grado de violencia. Es una violencia actuada, ¿sí? Aunque se daban bastante. Eran amigos, pero se han lastimado bastante en las películas. Si a alguno le interesa, Sammo Hung hizo una película autobiográfica sobre su paso por el circo de Pekín, que es una experiencia, que fue una experiencia extremadamente traumática, los circos chinos de artes marciales. Así que, bueno, pero es excelente película. Así que, bueno, no, gracias por invitarme de vuelta. Bueno, no, por favor, Pablo, gracias a vos por aceptar y por dedicar tu tiempo y tu conocimiento este viernes. Te pido, si te quedas un momentito, que vamos a contarles quién va a estar. Ah, la semana que viene no tenemos, porque es feriado, el otro. Así que nos vemos dentro de 2 viernes y vamos a dar la parte 2 a pedido del público de buenesas comestibles con Cari Bremer. Así que el viernes 8 de mayo los esperamos a las 19 horas, que Karin nos va a contar un poco sobre las buenesas, cómo cocinarlas, cómo prepararlas, todo lo que muchos llaman yuyos, y ella dice que se alimenta de todo eso. Así que, bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y no te tenemos para la foto, Pablo, no hay forma de que conectes el celu o algo, aunque sea para... No, después le no, hacemos póngame una, después le agregamos la foto con Photoshop al la cuadradito. del. No sé, ponemos ahí. Y si Ahí no, está, déjenme con ese amaranto de Santa Catalina acá en Loma de Zamora. Es que también. a mí no me sale tampoco. A ver, bueno, Bueno, voy a ahí sacar la foto. están prendiendo las camaritas. Ahí vamos, ahí vamos. Pablo, ese link que dejaste lo puedo dejar con el video en YouTube, ¿verdad? Porque es el que da el Sí, sí, boletín, sí, ¿no? por supuesto.
Ahí Bien, está el enlace al último volumen de la perfecto. SAP, donde están las primeras 3 familias. Y bueno, Muy bien. Bueno, el que quiere puede sonreír. Excelente. Ahí estamos. Bueno, Estamos. muchísimas bueno, gracias por todo, Pablo, muchas gracias. nuevamente. Gracias, Un hasta fuerte luego. abrazo, Un muchas placer ha gracias. sido. Bueno, y para todos, gracias por acompañarnos. Muy buen fin de semana.